los contenidos. Entonces, si no hay oposición, empezamos la grabación y por lo tanto también empezamos esta nueva reunión. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este tercer módulo de este programa de actualización en asuntos de integración y de internacionalización de la región de Antofagasta, dirigida a funcionarios del gobierno regional y de otras reparticiones públicas, pero también del sector privado, incluyendo el directorio del PTI, Logística y Comercio Exterior. En esta oportunidad, primero que nada quisiera reiterarles algo que les impuse esta mañana por correo electrónico, espero lo hayan recibido. Tuvimos que hacer un cambio en la programación original de estos módulos, ¿no? Porque el charlista que venía en el módulo número 4 tuvo un problema personal hoy, así es que lo hicimos el canje. Iba a estar Henry Morales hablándonos de las cadenas regionales de producción, del caso concreto que estudiamos el año pasado con Salta, y otros temas de esa naturaleza para aprovechar los tratados de libre comercio de Chile y la provisión posible de materias primas agrícolas o silvoagropecuarias en general para ser procesadas en Antofagasta. Entonces, hecha esa aclaración, entramos ahora en materia. La idea es que estemos todos claros de dónde nace esta relación de Antofagasta con el centro oeste sudamericano, ahora más conocido, llamado pues Sicosur, ¿no? Y también ahora más ya específicamente con otros 3 países que conforman el corredor bioceánico. Este tema en realidad es antiguo. No vamos a hablar de historia porque tendríamos que remontarnos a los pueblos originarios. Después en la época de la colonia hubo mucho intercambio también entre estos pueblos y en la época incluso ya de nuestra formación como República de Chile en el norte, incluido luego la explotación del salitre. Buena parte de las provisiones, las mulas, etcétera, etcétera, venían del otro lado de la cordillera, del noroeste argentino. Entonces, esos temas, les paso un dato, sí, le anticipo, ¿no? En un acuerdo entre la Universidad Católica del Norte y la Universidad Católica de Salta, se convino en crear la Cátedra Chile, allá en Salta, y la Cátedra Argentina, acá en la Universidad Católica del Norte. Y en consecuencia, allí es probable, o casi seguro, que vamos a tener charlas de tipo histórico, de tipo legal, de tipo de conocernos mejor, tanto en las regiones propiamente tal, como incluso a nivel nacional. Con expertos de ambos países, estamos programando la primera charla en la Cátedra Argentina. Yo creo que ya será hacia finales de octubre. Y la primera charla en la Cátedra Chile va a estar a cargo de José Antonio González, conocido historiador nuestro, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, quien va a iniciar esta cátedra para la Universidad Católica de Salta. Los vamos a invitar, les vamos a invitar a todas y a todos, si desean participar, tanto en las charlas que van a hacer de la Cátedra Argentina, acá digamos, para público chileno, como en la Cátedra Chile para público argentino específicamente. Creo que conocernos mejor ayuda fundamentalmente. Y ahora entremos en algo entonces un poquito más reciente, más conocido, digamos, por todos. Yo no sé si ya están viendo en pantalla imágenes que le hemos llamado Se de Heicos ve, a Sicosur sí, se y al ve. corredor bioceánico. ¿Está bien? Bueno, Sí, esta historia de alguna manera, muchos quienes me conocen lo saben, no la escuché, sino que la viví. Afortunadamente fui de alguna manera protagonista en la creación de Heicos, fui el primer secretario ejecutivo de Heicos, ayudé a redactar sus estatutos, entonces yo vivía en Salta en esa época, estoy hablando de 1975,
Y por lo tanto, las motivaciones que crearon Heiko y que luego dieron origen ahora a Psicosur, las conocí y las viví ahí de inmediato, de cerca, ¿no? Están resumidas en esta infografía, ¿no? En que hay una zona de menor desarrollo económico relativo, ¿no? Que forma parte justamente el norte argentino, el norte de Chile, buena parte de Bolivia, Paraguay completo, e incluso algunos estados de Brasil, porque todo el proceso de integración que se dio con la LALC, con la LADI, etcétera, hasta esa época, estoy hablando década de 1970, significaba un gran desarrollo para la zona de Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿no? Hasta Buenos Aires, Montevideo, y que se prolongaba hasta Santiago o Valparaíso, ¿no? Entonces, esa figura le llamaban la media luna fértil, ¿no? O la banana fértil, porque evidentemente había un gran desnivel, lo hay todavía, entre el desarrollo de esa zona con respecto a esta otra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la lógica que se quiso seguir? Unir fuerzas entre todos para generar un polo de desarrollo que pudiera de alguna manera equiparar estas condiciones. Ahora, para que este polo de desarrollo funcione se necesitaban mercados, porque no podía aumentarse la producción, ¿no? Si acaso seguían dependiendo de los mismos mercados de Sao Paulo o de Buenos Aires. Por eso todos de alguna manera pensaron en consecuencia en la salida al Pacífico, ¿no? Y de esa manera, lo que siempre ha ocurrido con el centro-oeste sudamericano, en la zona mediterránea, es, bueno, cómo evitamos el tener que dar la vuelta por el Canal de Panamá o de ir a dar la vuelta por Sudáfrica, el Océano Índico, antes era por el Estrecho Magallanes, y cómo salir directo desde los puertos del norte de Chile a los mercados de la Asia y en general del Pacífico, ¿no? Entonces, con ese objetivo, digamos, ¿no? Se empezó a trabajar porque lo que había conciencia es que esta zona del centro-oeste sudamericano es una zona estratégica para Sudamérica y la salida al Pacífico justamente le abría el camino a otros mercados. En ese entonces habían ideas, habían proyectos, pero en realidad la única vía que funcionaba era esta, que unía, digamos, parte de Brasil, de Paraguay, del norte argentino, con Buenos Aires y de allí, o a través de Argentina, con Mendoza y Santiago Valparaíso, ¿no? Esta ruta existía un ferrocarril, existía un camino, incluso no era por Sico ni por Jama, sino que era por Guaytiquina, pero no había tránsito de cargas en viales por camino, por camión, todo se restringía al ferrocarril. Y por acá eran ideas de otros trazados de corredores, pero en realidad no funcionaban. Entonces lo que había era una conexión ferroviaria desde Resistencia, la capital de la provincia del Chaco, ¿no? Hasta Güemes, Salta, y de allí a Socompa y hasta Antofagasta. También caminos acá, hay rutas nacionales argentinas. Otra que venía de la provincia de Formosa, ¿no? Y eso era todo en la práctica. Y a través de Formosa venía también, podía venir carga paraguaya. Entonces, existía hacia el lado sur, digamos, una conexión, existe todavía, de Brasil, ¿no? Llamémosle Paraná, Santa Catarina, ¿no? Que pasa por las provincias argentinas de Misiones, ¿no? De Corrientes y Chaco, ¿no? Para cruzar hasta Salta y de allí a Chile, ya sea por ferrocarril o por el Paso de Sico o ahora por el Paso de Jama. Incluso hay proyectos, no sé si usted algunos no se ha escuchado hablar de Darcy Sanotelli, un empresario, un consultor también brasileño que vive en San Miguel de Oeste, en Santa Catarina, quien presentó este proyecto de ferrovía bioceánica, ¿no? Un proyecto ferroviario, dice, para llegar del Atlántico al Pacífico, y en la cual él solamente faltaba terminar algunos tramos de lo que está aquí en rojo del ferrocarril, porque hay líneas ferroviarias, ¿no? Algunos casos son de métrica, no son del mismo ancho, digamos, pero en otros casos sí era totalmente solucionable
y los tramos que faltaban en Brasil no eran muchos, pero el interés de Brasil siempre ha sido, por supuesto, igual que el de Argentina, de norte a sur, ¿no? En este sentido, no hacia el oeste. En definitiva, esto no ha prosperado y de hecho no tenemos todavía un ferrocarril o un proyecto concreto por acá, pese a que se ha planteado en muchas oportunidades, incluyendo luego a IRSA. Este fue el primer mapa que se hizo de los esfuerzos de Sicosur, ¿no? Todavía no se hablaba de corredor bioceánico, y esto es lo que se manejaba a nivel de los gobiernos que fueron integrando luego Sicosur cuando ya los empresarios, cuando crearon Heico creo que no se los he dicho, es el grupo empresarial interregional del centro-oeste sudamericano, y eran eso, esfuerzos básicamente empresariales entre organismos de segundo nivel, o sea, no eran empresas, sino asociaciones, cámaras, ¿no? Generalmente cámaras de comercio exterior del norte argentino, ¿no? Del norte de Chile, particularmente Antofagasta y Tarapacá, y de Paraguay, que actuaba como país, y de algunos departamentos de Bolivia, fundamentalmente Tarija, Santa Cruz, de vez en cuando Oruro, Potosí. Esto era los Heicos. No se comprendía Brasil, ¿no? Ni tampoco el sur del Perú, inicialmente. Eran nada más que 4 países. A manera de anécdota, que se les he contado varias veces a algunos de ustedes, el nombre de centro-oeste sudamericano, que lleva el Heico, y que se transmitió luego a Sur, zona de integración del centro-oeste sudamericano, se debió justamente a esa caracterización. Miren, nos interesa de aquí, del centro-oeste, del centro hacia el oeste. No queremos intervención del este, del Atlántico, ¿no? Porque cuando se creó este organismo no se llamaba Heico, sino era Grupo Empresario Interregional del Trópico de Capricornio, ¿no? Entonces, antes del mes llegaron cartas de Sao Paulo, de Santos, etcétera, diciendo nosotros estamos en el Trópico de Capricornio, así que la Cámara de Comercio, la Asociación Industrial, qué sé yo, de Sao Paulo quiere integrarse. O sea, allí surgieron esa solución diplomática de decir centro-oeste sudamericano. Luego, ya avanzado, bueno, el objetivo de esto, lógicamente, era que desde el norte de Chile se conectaran con el Pacífico y particularmente con el Asia, pese a que aún no despuntaba en la importancia que actualmente tiene Asia y particularmente China en el comercio internacional. Ahora, mantenemos el interés en esto, ¿no? Porque, como ustedes saben, allí lo dice esta gráfica, ¿no? Más en este círculo hay más gente que en todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, el Asia es en realidad el gran atractivo. Ahora, se llegó en consecuencia luego a la formación de Sicosur, ¿no? Que ya había, comprendía, porque Heico se fue ampliando, a los departamentos del sur de Perú, ¿no? Y a estos 4 departamentos del sur de Perú y algunos estados de Brasil, como Mato Grosso do Sul, ¿no? Y también de alguna manera se consideraba a Santa Catarina como integrante y se aspiraba a que pudiera ser Paraná. En consecuencia, Sicosur partió como un esfuerzo de gobiernos regionales, ¿no? Esto fue en realidad digamos, una convocatoria que hizo el gobierno de la región de Antofagasta en 1997, cuando el gobierno de Antofagasta se propuso tratar de tener datos estadísticos de producción, de exportaciones, de poder utilizar, digamos, esos datos para incrementar el comercio a través de nuestros puertos, usando nuestro ferrocarril, nuestras vías, caminos, etcétera. Y se encontraron con que no había prácticamente posibilidades de obtener esos datos si los seguía haciendo solamente a nivel de empresario o de buena amistad con algunos gobiernos de las otras regiones. Entonces, por eso que el gobierno antofagastino invitó a una reunión entre representantes del Asia-Pacífico y del centro-oeste sudamericano. O sea, no se invitó a conformar una asamblea o un acta constitutiva, nada de eso, con respecto a Sicosur. Y en consecuencia empezaron todas estas áreas ya a tener representación. No estaba todavía como ahora Uruguay,
ni tampoco estos estados, digamos, del área del Atlántico. Era una cantidad más reducida, digamos, de miembros inicialmente de Sicosur. Pero siempre Sicosur ha tenido esta importancia, ¿no? Tiene el Gran Chaco, o sea, el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano, el Chaco argentino, como prácticamente le llaman el granero del mundo, con una gran capacidad de producción que ahora con el corredor bioceánico se va a poner efectivamente en funcionamiento, ¿no? Hay bosques y selvas que tienen realmente una variedad de madera de muy buena calidad y grandes yacimientos mineros, para qué vamos a hablar en el caso de Chile y también de Argentina en cuanto al cobre. El hierro, en el caso de Mutún, es uno de los minerales de los yacimientos más grandes a nivel internacional. Y litio, en que el triángulo del norte de Chile, noroeste argentino y Bolivia, Salar de Uyuni sobre todo, tiene las mayores reservas de litio del mundo. Entonces, esta zona del Sicosur realmente tiene esa riqueza que todavía está en muchos casos por desarrollarse, por explotarse, ¿no? Por lo tanto, siempre la motivación, los objetivos de esta zona de integración del centro-oeste suramericano han sido y son generar infraestructura y todo lo que se necesite en conectividad, ya sea caminera, de ferrocarriles, transporte aéreo, que estamos muy pobres todavía, de telecomunicaciones, que también nos falta mucho aún, y todo ello orientado a mejorar la logística, el transporte, etcétera, para el comercio internacional y en el caso nuestro, generar una modernización portuaria, y que yo diría más que modernización, una adecuación de nuestros puertos creados por y para la minería, para que también sirvan en consecuencia a otro tipo de cargas, en este caso de origen agropecuario sobre todo, ¿no? De por sí, tampoco creo que hemos mercadeado suficientemente a Sicosur a nivel internacional, sobre todo en el Asia-Pacífico, porque es un atractivo mercado, ¿no? Son más de casi 80 millones de consumidores, son 5 millones de kilómetros cuadrados, en este momento son alrededor de 70 estados subnacionales de 7 países que forman la Sicosur. Su Producto Interno Bruto supera largamente ya los 700 billones de dólares. En exportación, nada más que para el año 2017, ya hubo más de 160.000 millones de dólares y en consecuencia ahora ya se extiende, como dijimos, desde el Atlántico, incluyendo a Uruguay, hasta el Pacífico con el norte de Chile, ¿no? Entonces, a eso ahora le unimos el corredor bioceánico y entramos ya un poquito en el tema del corredor bioceánico, que como tal, para que tenga ese nombre, obviamente que une a dos océanos. Esto significa que partiría desde Santos, ¿no es cierto?, en el estado de Sao Paulo, ¿no?, para llegar al estado de Mato Grosso do Sul, desde Campo Grande, su capital, seguir hasta el límite de Brasil con Paraguay, que es Puerto Murtinho, en el lado brasileño, cruzar el río Paraguay, un puente cuya construcción ya se adjudicó a una empresa y va a empezar luego esas obras, hasta llegar a Carmelo Peralta, que es el punto, digamos, de frontera del Paraguay con Brasil. Cruza desde allí todo el Chaco paraguayo, ¿no?, con una llegada a Pozo Hondo, que es la frontera de Paraguay con Argentina, cruzando luego a Misión La Paz, que es la parte fronteriza argentina allí, y entra ya a la provincia de Salta, ¿no?, para luego bajar a San Salvador de Jujuy, o sea, la provincia de Jujuy, y teniendo allí la opción de seguir por Jama o por Sico, ¿no? Eso en la parte vial. Luego quizás podamos hablar también de la parte ferroviaria. Entonces, eso es el concepto general del corredor. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa, como les comentaba desde hace rato, es el centro oeste sudamericano. Por eso incluso pensamos siempre en el corredor desde Campo Grande, desde en Mato Grosso do Sul, y particularmente con el nombre de Puerto Murtinho, ¿no?, que está acá, sin pensar en los demás estados brasileños, pero ciertamente desde acá va a tener una gran influencia a otros estados, a Goiás, a Brasilia, ¿no?, a Paraná, por supuesto, e incluso pues, a lo que pueda interesarle a Santos, a Sao Paulo.
Lo importante aquí es que incluso el documento constitutivo, digámoslo así, del corredor bioceánico, lo menciona como un corredor vial desde Puerto Murtiño a los puertos del norte de Chile. O sea, no habla del Atlántico ni de Brasil, ¿no? Ahora, ese documento fue firmado el año 2015, en diciembre, 21 de diciembre del 2015, por 4 presidentes. En ese momento 2 mujeres, Dilma Rousseff de Brasil, Michelle Bachelet de Chile, Macri de Argentina y el presidente Carter, me parece que era de Paraguay. Doy estos nombres porque es muy significativo que ha habido cambios en los 4 países y los 4 gobiernos han mantenido el apoyo al corredor bioceánico. Y ahora lo comentábamos al comienzo, antes de empezar oficialmente esta conversación, el presidente de Chile visitó ayer, que entiendo que estuvo en Paraguay, ¿no? Y salieron comunicados y acuerdos con el presidente paraguayo respecto a las relaciones bilaterales, pero también con un gran apoyo al corredor bioceánico. Entonces, aun cuando cambien los gobiernos, ya esta obra cuatrinacional es un hecho que tiene el apoyo de esos gobiernos. Y esa es justamente la diferencia. Bueno, obviamente, ¿cuál es el tema aquí? Que son gobiernos nacionales que disponen de recursos, los medios, los poderes de decisión, etcétera, a diferencia de lo que ha pasado con Sicosur, que son gobiernos regionales, en el caso de Chile, departamentales, en el caso de Bolivia, provinciales, en el caso de Argentina, regionales de Perú, estados, en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, departamentales, en el caso de Paraguay, o sea, gobiernos que no tienen la totalidad del poder de decisión, ni menos los recursos para invertir. En cambio, en el caso del corredor, repito, es un tema ya de los gobiernos nacionales. ¿A todo qué es lo que les interesa? Bueno, salir desde el Atlántico para llegar a los distintos mercados de la APEC. Este es el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, que no es solamente el Asia, es también Oceanía, ¿no es cierto? Australia, Nueva Zelanda, y es también América, toda la América del Sur, por el Pacífico, América Central y América del Norte. Todo esto son los mercados que interesan a esta zona del centro-oeste sudamericano a través de nuestros puertos, ¿no? La atención principal está centrada, obviamente, en las economías que forman parte de la APEC, este Foro de Cooperación Económica, ¿no? Que son 21 economías y de las cuales están concentradas básicamente en Asia, pero también está, repito, está Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Y en el caso de América está Canadá, está Estados Unidos, está México, Colombia y Chile, ¿no es cierto? Que forman parte entonces de APEC. Esa es la gran atracción y los acuerdos a los que se puede llegar con ellos. ¿Cuál es en consecuencia el interés del centro-oeste sudamericano? Es poder exportar la producción, en este caso de Sicosur, por ejemplo, a través de los corredores ferroviarios y viales, entre los cuales la parte chilena de Antofagasta es fundamental y la plataforma logística y portuaria con mayor razón, para llegar a los mercados del Asia-Pacífico. A la vez, obviamente, esto no será posible, y esto creo que hay que tenerlo muy claro, si es que no hay importaciones desde el Asia-Pacífico a el centro-oeste sudamericano usando la plataforma logística portuaria nuestra y los corredores ferroviarios y viales. Digo esto porque de otra manera, si solamente pensáramos en exportaciones del centro-oeste sudamericano al Asia-Pacífico, los costos del transporte terrestre, sobre todo, no podrían soportarlo la gran mayoría de exportaciones que se pretende salgan por acá. Tiene que haber una compensación con las importaciones para que, y más frecuencia de transporte, etcétera, para que pueda en consecuencia haber también una baja en los costos de transporte, ¿no? El corredor bioceánico, en consecuencia, es una cosa relativamente nueva, ¿no? Pero en que, con el apoyo de los 4 países, como les comentaba, no ha parado, ha seguido adelante, sobre todo en la construcción física, que lo que se está haciendo básicamente es en territorio paraguayo, en el Chaco paraguayo. Vamos a ver luego un poquito más de detalle, pero este fue el primer mapa que mandaron desde Brasil en 2015 para mostrar el corredor, ¿no? Eh, Aquí, en esta parte, no es el trazado exactamente en ese sentido, tiene otra forma,
pero los paraguayos decidieron cortar esto un poco en dos partes y empezaron a construir desde el centro hacia el este, ¿no? Y desde Carmelo Peralta hacia el oeste. Ese es el primer tramo de 265 kilómetros, algo así, que podría estar finalizando ahora a fines de año, terminando a fines de año. Y ya se va a entrar a licitar este otro tramo entre Mariscal Estigarribia hacia Pozo Hondo, que también sería de esa forma, o sea, partiría del centro hacia el oeste y de Pozo Hondo del oeste hacia el este, ¿no? Y de esa manera ya se completarían los casi 600 kilómetros que corresponden al territorio paraguayo. Lo otro importante, bueno, aquí está, ustedes podrán ver con un poquito más de detalle los nombres de los sitios: Loma Plata, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo, en el caso de Paraguay, en el caso argentino, en la provincia de Salta, Tartagal, ¿no? Y luego ya San Ramón de la Nueva Orán, y luego baja a Jujuy, cuya capital es San Pedro de Jujuy, ¿no es cierto?, para seguir, o San Salvador, perdón, San Salvador de Jujuy. San Pedro es otra localidad cercana, San Salvador de Jujuy es la capital, y de ahí sube a Susque y al Paso de Jama para llegar en consecuencia a San Pedro y a Calama, y desde allí pueda seguir la carga o a Iquique o a Tocopilla, a Mejillones o a Antofagasta, que son los 4 puertos, digamos, más directamente relacionados con el corredor. Algunas cargas podrían ir a Arica, ¿por qué no? Pero no se vislumbra tan fácil por la mayor distancia de recorrido terrestre, ¿no? En otros casos, y sobre todo cuando termine la pavimentación, Salta hacia el Paso de Sico, le faltan más de 50 kilómetros de pavimentación todavía, posiblemente se vayan a repartir las cargas, algunas vendrán por Salta y Sico, para, sobre todo cuando también aquí se haya construido el paso entre Baquedano, directo hacia Peine y Susque, ¿no? Se van a ahorrar como 100 kilómetros para no tener que ir a Toconao, San Pedro de Atacama y Calama si la carga viene a Antofagasta o a Mejillones. Este paso directo, ¿no es cierto?, también va a ser un atractivo para que se incrementen las cargas por acá, lo cual no quiere decir que vayan a dejar de pasar las cargas por Jama, porque es lo más cercano y lo más directo, sobre todo si van a Tocopilla o a Iquique, ¿no? Por eso Calama es el gran centro logístico de distribución. En definitiva, esta propuesta del corredor bioceánico tiene esa orientación, ¿no? Un poco casi de norte a sur, ¿no? A diferencia de la otra que está aquí marcada en rojo, que es la que existía desde Brasil, les decía, con caminos y ferrocarriles. Y esta otra, además de la parte vial, ¿no? Yo no sé si en la próxima oportunidad podemos hablar de la parte ferroviaria, ¿no? Lo que interesa destacar en este momento es que en el tramo paraguayo no ha parado un solo día, a pesar de la pandemia, no ha parado un solo día la construcción, pasando por parte selvática, otra parte un poquito más desértica, pero todo el Chaco paraguayo, en un trazado, en un tramo que tiene 100 metros de ancho, ¿no? Esta parte, todo lo que están construyendo, porque justamente han previsto utilizar para el tramo vial unos 60 metros y el resto dejarlo alrededor de 40 metros disponible para un trazado ferroviario. Entonces habría una vía vial y ferroviaria, ¿no?, desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo, hasta Misión La Paz en el lado argentino. En consecuencia, ese es un proyecto privado, el ferroviario, del cual, repito, podemos hablar más adelante, pero lo que es gubernamental, que está financiado y que es un hecho que se termina de construir hacia fines del 2023, es esta parte vial, ¿no? En el caso de Paraguay, como les decía, ¿no?, el tramo desde Carmelo, lo otro importante que vamos a hablar luego es el puente, pero en el tramo vial, terrestre, perdón, se partió desde acá, Loma Plata hacia, ese es el puente, de Loma Plata hacia Carmelo Peralta y otro tramo de Carmelo Peralta hacia Loma Plata. Esos tramos es lo primero que se va a terminar hacia fines de este año. Y se va a licitar el resto del camino hasta la frontera, en Pozo Hondo, la frontera con Argentina, ¿no? Y también ya está licitado y se empieza la construcción hacia fin de año
del puente internacional que va a cruzar el río Paraguay, ¿no? Aquí en esta parte está Puerto Murtiño, que ya se está preparando con todo para hacer un gran centro logístico, y acá al frente está Carmelo Peralta, ¿no? Esta obra está financiada y es un hecho en consecuencia que se termina prontamente. En el caso de Chile, no hemos tenido que hacer nada en la práctica porque sabemos que está pavimentado todo el tramo hasta Jama y también hasta Sico. Pero tampoco nos hemos preocupado mucho de mejorar la parte, por ejemplo, de telecomunicaciones, en que hay grandes sectores de silencio, digamos, entre San Pedro Atacama y la frontera, ¿no? Lo cual no solamente es un tema de riesgo de salud y de por accidente, etcétera, de no poder comunicar a tiempo, sino que va a dificultar también toda la documentación, la parte, digamos, electrónica que se puede hacer en los trámites de importación y exportación. Creo que es un tema que el gobierno que sea próximamente tendrá que abordar, ¿no? En el caso de Chile, todo el tema de integración con el centro oeste sudamericano se basa por acá, pero también sabemos que tenemos conexión con Bolivia, tanto a través del paso de Ito Cajón como a través de Ollagüe, que es el único paso ferroviario y vial, digamos, por una misma localidad. Y desde Calama, como les decía, las conexiones con Tocopilla, con Iquique, con Mejillones y con Antofagasta, ¿no? Pero además nosotros tenemos ferrocarriles, la única región que tiene dos ferrocarriles internacionales, a Bolivia, ¿no es cierto? Y a el Salta, y desde aquí el noroeste argentino a Paraguay y Brasil. Antes teníamos el Longino, el longitudinal, ¿no es cierto? El ferrocarril que venía desde Calera hasta acá, hasta Las Pampas Salitreras, y seguía hasta Iquique, ¿no? Esto se puede reconstruir si fuera necesario. En el caso actual está funcionando el ferrocarril Antofagasta-Bolivia, está funcionando el Ferronor desde acá, desde Baquedano, de estas estaciones, hasta Socompa. Hay conexión interna en la región de Antofagasta por los minerales, tanto hacia Puerto Antofagasta como hacia Puerto Mejillones, y en consecuencia este ferrocarril que es a Salta ha bajado también su importancia, dejó de importarse otro tipo de mercadería, casi se mueve solo con productos mineros, ¿no? Pero para Salta y para el noroeste de Argentina es muy importante estas vías. Estas son rutas que tiene Salta, digamos, que conectan con Bolivia, con Paraguay, con Brasil y con el resto de Argentina hacia el sur, ¿no? Estos son los trazados ferroviarios, ¿no? Por eso les decía que si nosotros salimos de Baquedano, vía Socompa hacia Salta, de ahí tenemos conexión con el resto de Argentina, tenemos conexión también, si quisiéramos, con Santa Cruz de la Sierra, con Bolivia, ¿no? Con Formosa, y aquí de Corrientes por el río Paraguay, río Paraná, conexión de carga con Bolivia, Paraguay y Brasil, ¿no? Este es otro proyecto privado que se ha pensado, un corredor multimodal, ¿no? Que utilizaría la vía fluvial hasta Resistencia y de aquí la vía ferroviaria. Eso es en general lo que hay y lo que tenemos en cuanto a corredor, pero debemos estar claros que estamos apenas en la primera etapa de un corredor, ¿no? La experiencia internacional ha determinado que las etapas de desarrollo de un corredor no es solamente de transporte, ¿no? Sino también de comercio y de otros aspectos que hacen, que te integran, que forman parte del desarrollo económico más integral. En este momento estamos con la infraestructura y los servicios de transporte. Tenemos que avanzar en la coordinación logística, ¿no? Para facilitar los pasos de frontera, toda la tramitación documental, etcétera, etcétera, y los controles, ¿no? De todo orden, fitosanitario, de migraciones, etcétera. Pero luego sí, a este corredor ya de logística hay que agregarle facilidades de comercio para los intercambios, ¿no? Y otras dimensiones económicas para tener un corredor que sea un corredor de crecimiento económico. Aquí entramos, por ejemplo, al tema de las cadenas de valor, cadenas regionales de producción, que es el tema que viene a continuación, que nos va a exponer luego Henry Morales. Y ojalá con el turismo, con la cultura, el arte, el conocimiento humano, etcétera, logremos un corredor de desarrollo, en que al corredor de transporte, de logística y de comercio, ¿no? Tengamos un corredor de crecimiento económico, más coordinación con elementos no económicos, como los que mencionaba, de carácter más bien cultural,
artístico, educativo, de integración universitaria, por ejemplo, el turismo, etcétera, todo lo cual va a ser facilitado por el corredor. Eso es en general lo que en los 45 minutos previstos quería contarles, como para motivarlos a ustedes a un intercambio de opiniones, de ideas, a consultas, si desean, en que podamos conversar un poco más acerca de lo que ha sido la participación de Antofagasta, que en muchos casos la ha impulsado, como fue el Psicosur, pero que al comienzo realmente el impulso vino más bien del otro lado, del área mediterránea, digamos, del norte argentino, de Bolivia, de Paraguay, que querían salir a nuestros puertos, por supuesto, en el Pacífico. Entonces, Heikos empezó más bien por el impulso de esa zona del centro-oeste sudamericano y se unió Chile, afortunadamente. Hubo empresarios que aquí hicieron, digamos, entendieron y practicaron la integración. Radoslav Rasmilis, por ejemplo, era el representante de acá de la zona, ¿no? Luego otros dirigentes, Neven Illich, por ejemplo, también estuvieron siempre participando en el tema de Heiko. Pero fue Antofagasta la que impulsó Psicosur y la que de alguna manera ha mantenido el interés de Psicosur como factor de conexión con el Pacífico. Y ahora, obviamente, con el tema del corredor bioceánico, somos pues el paso obligado del corredor bioceánico a los mercados del Asia-Pacífico, particularmente del Asia, a través de este corredor, que ha despertado también interés de otros factores, como es el corredor chino, por ejemplo, del corredor de la ruta de la seda, digamos, la versión moderna de la ruta de la seda, ¿no? One Belt, One Road, que quisiera tener un mayor intercambio con el centro-oeste sudamericano a través de este corredor, ¿no? Al que llaman, pues, en su jerga especial, el corredor del Canal de Panamá del desierto, ¿no? Tema sobre el cual podemos conversar más adelante en otro módulo, pero que he querido dejar hasta acá por el momento. Y Germán, dejo en consecuencia para que ustedes, para que conversemos un poco. Adelante. mira, yo quiero aclarar Ricardo. dos cosas. La CEPAL dividió América del Sur en 8 corredores. Chile tiene 4 corredores. El del extremo sur, el central, el del tema del área Coquimbo, ¿no es cierto?, que sea los puertos subterráneos. Ya este hay que ponerle nombre y apellido. Este es el corredor bioceánico Eje de Capricornio. Porque te digo, Chile tiene 4 corredores. Entonces, cuando se habla del corredor bioceánico, en realidad yo sugeriría que para este corredor, nombre y apellido, Eje de Capricornio. Porque específicamente involucra a Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. No, y es ¿Ah? paralelo al eje, al trópico de Sí, Capricornio. No, porque desde siempre en realidad le hemos intentado llamar así, ¿no? Pero para ser, digamos, respetuoso de la declaración de Asunción, que es la que creó este corredor, ¿no? No le puso eje Capricornio ni le dio ningún nombre. O sea, nosotros teníamos que imponer este nombre, con lo cual estoy de no, acuerdo contigo, ¿no? Lo que te quiero decir. pero está dentro de la CEPAL. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando uno habla del corredor bioceánico, eje Capricornio, lo conforman estos 4 países. Cuando tú hablas del corredor bioceánico, corredor central, que termina en Valparaíso, tú hablas de Argentina, Uruguay y Brasil, y Chile, ¿me entiendes tú? Entonces, cuando tú le das, automáticamente se involucra a Paraguay, Brasil y por supuesto Argentina. Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, con el respeto que se merece, los puertos del norte no son mineros. El puerto de Antofagasta, el puerto de Iquique, el puerto de Arica y por supuesto el puerto de Angamos, somos un puerto multipropósito. Un puerto minero es el puerto de terminal de Coloso. Nosotros, para que nos saques ese tema, ¿no es cierto? Como que, porque a mí me ha tocado atender visitas en Paraguay, ustedes son mineros y no hacen nada más que ser. No, nosotros somos puertos multipropósito. Que hoy día ustedes ven transferir cargas asociadas a la minería, porque es la carga que hay, pero perfectamente, aduaneramente, aquí puntualmente el puerto de Antofagasta en su interior, está la aduana, servicios agrícolas, ganaderos, están todas las entidades, ¿no es cierto?, para poder transferir cualquier tipo de carga, salvo aquella que la ley o los temas de seguridad lo prohibían. Pero por favor, no somos puerto minero, somos puerto multipropósito. Sí, Eso.
De acuerdo, acepto tu precisión en el sentido de que no son un puerto solo minero, pero en general las instalaciones han sido más adecuadas, más digamos, eh, Es hechas que no, y claro, funcionales para claro, la no carga que confundamos, tienen, que es la carga minera. Entonces, claro, por no ejemplo, le confundamos, faltan silos, pues no hay silos, ¿no es sí, cierto? pero Solamente en no, Puerto Antofagasta y en alguno otro hay los enchufes de reefer para ¿cómo se llama? Containers refrigerados. O sea, hay una serie de instancias o de elementos que son necesarios para las cargas agropecuarias que a nuestros puertos le faltan, ¿no? Porque han no, sido no, disculpa, predominantemente mineros. no es que le falte, es decir, en algún momento Antofagasta tuvo silo, dejó de transferir trigo, dejó de tener los silos. No confundamos la condición de puerto multipropósito con que hoy día no tenga herramientas logísticas para operar. Los reefers se arrienda a un grupo Power Pack, ¿no es cierto? Un generador y tienes en menos de 24 horas las conexiones de reefer que tú requieras. Hoy día existen silos que son autoinflables, ¿no es cierto? Que tú en menos de 24 horas, pero hoy día no tiene sentido que los puertos nos habilitemos, usemos esta herramienta, ¿no es cierto? Si la carga no está. Es decir, esto tiene que ir de la mano, es decir, para poder habilitar una infraestructura portuaria dirigida a una carga en particular, tiene que haber un contrato a largo plazo que para ambas partes, ¿no es cierto?, le permita sustentarlo esta inversión. Pero como te digo, no confundamos herramientas logísticas que están en el mercado con la condición de ser puerto minero. Hoy día no tenemos las condiciones porque no se está moviendo la carga. Tan simple como eso. Sí, Por favor. el tema justamente es ese, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque aquí Iquique atrae a veces más las posibilidades de carga porque tiene la zona franca, porque tiene mucho más intercambio de comercio, digamos, de mercadería de todo tipo y conexión con mercados asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces, quizás falta entonces de los propios puertos desmistificar aquello de que solamente o principalmente son mineros que pueden dar servicio a cualquier tipo de carga en forma rápida, aunque no la tengan en este momento. Yo creo que en ese sentido falta un poquito también de esfuerzo. En todo caso, lo importante es que ustedes opinen, así que dejo yo ahora de dar respuestas o opiniones y quisiera los intercambios de ustedes. No sé si sobre este tema o algún otro que les interese. Por Pues Germán, favor, sí. sí, yo hice dos consultas o dos apreciaciones hacia usted, digamos, en base a su experiencia y haber sido secretario pro tempore de la Secosur por el gobierno regional. Una de ellas, digamos, es la extensión territorial que hoy día ha estado enfrentando la Secosur en el caso de Argentina. Hoy día ya llegamos a Entre Ríos, y lo que significa también sumar al territorio de Uruguay, aunque eso tiene ciertas particularidades, digamos, esa inclusión de Uruguay. Y yo quisiera, usted estuvo ahí en las conversaciones muchas veces de lo que fue nuestra presidencia, ¿cuál es su posición, su pensamiento, su forma de ver este proceso? Porque en algún momento creo que vamos a tener que enfrentar como miembros este tema, sí, porque justamente se habla del eje Capricornio, etcétera, etcétera, que fue lo que un poco el margen geográfico cuando se crea Psicosur. Entonces, ¿usted qué piensa de eso, de esta Sí, extensión territorial? eh, bueno, en realidad yo creo que, repito, Psicosur no fue convocado para crearlo propiamente tal, sino que fue casi por inercia, ¿no? De los territorios que formaban parte de Heico se constituyeron a través de sus gobiernos regionales y se creó no había el nombre que poner, zona de integración, la Psicosur, ¿no? Se consideró el mismo tramo geográfico, que era realmente centro-oeste sudamericano, ¿no? Pero luego esto se ha ido ampliando. Inicialmente también, repito, en el GEICO no estaba considerado el sur del Perú. Ahora, como miembro de Psicosur, por lo menos mientras nosotros fuimos presidencia y secretaría pro tempore, invitamos al sur del Perú a todas las reuniones y no fueron a ninguna. Yo no sé si actualmente se habrán integrado,
si realmente participan en el caso del sur del Perú. Pero efectivamente la mayor novedad, si se quiere, ha sido la ampliación del territorio de Sicosur, por darle un nombre, hacia el centro de Argentina, al incorporar no solamente a la provincia de Santa Fe, sino también a la provincia de Córdoba, ¿no? Porque ahora lo único que falta es que incorporen a Buenos Aires, ¿no? Y eso en realidad es un poco, a lo mejor económicamente pudiera convenir si generaran cargos de intercambio, cargas para hacer más intercambios, pero la otra motivación implícita en esta unión de regiones, primero a nivel empresarial y luego a nivel de gobiernos subnacionales, era luchar en grupo, en conjunto, contra el centralismo argentino o contra el centralismo chileno, que son los más acentuados, ¿no? Aunque también los del sur de Bolivia se quejaban de la paz. En consecuencia, si nosotros incorporáramos ya cada vez más a sectores del centro de Argentina, que son economía fuerte, como el caso de Córdoba, de Santa Fe, es probable que el noroeste argentino, con el que nació Sicosur, pierda oportunidades e importancia relativa dentro de Sicosur. Ahora, en su extensión hacia el Atlántico, también a lo mejor conviene con los cambios a nivel mundial, por la globalización, por todas estas modificaciones que hay de las cadenas globales de valor, por el tema de la pandemia, etcétera, por las nuevas tendencias de comercio, a lo mejor conviene ampliar las oportunidades y las posibilidades de hacer esa extensión a la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que está en la Mesopotamia argentina, o a estados como han intentado con Río Grande do Sul, y particularmente que se ha incorporado todo Paraguay, prácticamente los 17 departamentos o municipios de Paraguay. Quizás ahí lo que he escuchado, he leído algunos comentarios, apreciaciones, sobre todo en el caso de Salta y Jujuy, que hay un cuestionamiento, digámoslo, a la forma en que se ha ejecutado esa admisión, porque de acuerdo a los estatutos de Sicosur, para que se incorporara un nuevo socio, quiere decir un nuevo gobierno regional, tenía que mandar una solicitud y se ponía a consideración de la asamblea, etcétera. Y allí sí debo dar fe que justamente Santa Fe, la provincia de Santa Fe, en reuniones de Sicosur que se hicieron acá en Antofagasta, el 2015, si no recuerdo mal, pidió su incorporación y se incorporó porque hubo acuerdo en hacerlo. Pero no sé si ocurrió lo mismo con Córdoba o con Entre Ríos o con la situación particularmente de Uruguay. Entonces, yo creo que es un tema que debería analizarse más bien a nivel de todos los gobiernos, ¿no? La conveniencia, y si hay acuerdo, incluso habría que, no sé, supongo, cambiarle el nombre, porque esto de centro-oeste, zona de integración del centro-oeste suramericano, ya no tiene mucho sentido si estamos desde el Atlántico al Pacífico, ¿no? Eso en términos generales, Claudio. Y tengo otra pregunta tuya que es respecto a la parte del proyecto ferroviario, que efectivamente del 2014 en adelante, 2015, impulsamos desde el gobierno regional de Antofagasta para modernizar el tramo ferroviario, por lo menos en el lado chileno, y de allí para adelante, por supuesto, hasta Resistencia, pensando justamente en utilizar esa vía fluvial para tener carga desde Brasil, Paraguay, incluso Bolivia, ¿no? Entonces la idea era que este ferrocarril fuera eléctrico, ¿no? Hay tecnologías adecuadas para ello, que le da mayor poder de tracción, mayor facilidad, digamos, para aumentar el número de carros, para mayor volumen de carga, etcétera. Pero eso requería, y había interés, particularmente en empresas chinas, en financiar incluso y hacer la construcción si era necesario, la tecnología, etcétera, pero tenía que ser el gobierno de Chile, empezando el gobierno oficialmente de Antofagasta y el gobierno de Chile, el que manifestara ese interés, y todo eso había que soportarlo, digamos, darle base con un estudio económico de ofertas de cargas, de demanda, etcétera. Y ese estudio fue el que se hicieron los términos de referencia, hubo que hacer algunos cambios, modificaciones, no fue aprobado el RS en el Consejo, para el Consejo Regional, y eso, bueno, hubo el cambio de gobierno y quedó ahí. Yo en adelante no sé qué habrá pasado o en qué instancia se encuentra ese proyecto, ¿no?
Eso, luego Alicia Reyes tiene una pregunta también, dice, ¿cuál es el estado de avance en cuanto a la conectividad o telefonía faltante por el lado de Chile? Confieso que yo no lo sé y pido por favor si alguien de los asistentes, estamos en 22 personas, tiene antecedentes de eso, ¿no? Lo que sé es que el presidente Piñera con el presidente Abdo Benítez en su encuentro de ayer dijeron que iban a utilizar, modernizar y fortalecer todo este tema de conectividad, ¿no? Porque incluso Chile le ofreció a Paraguay que se integrara al cable submarino que Chile tiene con el Asia, ¿no es cierto?, a través nuestro. Entonces se supone que tendrá que tener una conexión, ¿no?, terrestre para ello. Y supongo que eso podría ayudar a acelerar lo que falta de conectividad entre San Pedro y Jama. Pero no sé si alguien más tiene una información adicional sobre esto. Y mientras tanto, si obtengo alguna respuesta, la última pregunta también de Alicia Reyes, que tengo acá, dice, si bien Chile estaba bastante avanzado en infraestructura, la mayor demanda o uso vial requerirá seguramente mantención o ampliación de nuestras rutas. ¿Estará contemplado esto en proyectos a largo plazo por parte de las reparticiones respectivas? La verdad es que hay un plan, una estrategia logística de macro zona norte, ¿no?, que algo de esto contempla, no lo conozco en detalle, no sé si Ramón Luis Muñoz del PTI o alguien del área de transporte o de obras públicas que tenga mayor precisión, pero por ejemplo va a ser muy bienvenido la doble vía que se va a completar entre Antofagasta y Calama, ¿no?, para que funcione mejor este tramo del corredor. Pero de ahí, desde Calama hacia San Pedro, tanto Calama como San Pedro ya están pidiendo y deberían insistir en ello, que también se cree una doble vía, ¿no? Porque no es solamente el tema de carga del corredor, sino la parte turística que interesa. Y luego, evidentemente, digamos, ya por mi experiencia, por conocer el tramo, que hay que hacer mejoras en el camino entre San Pedro y Jama, ¿no? Sobre todo por la pendiente muy pronunciada que hay para llegar de Jama a San Pedro a Atacama. Y también en el lado de Sico habría que hacer algunas modificaciones, pero lo más importante ahí, lo que está pendiente es la conexión directa entre Peine y Baquedano para que lo que viene desde Sico pueda pasar directo a Baquedano y por lo tanto a Mejillones o Antofagasta si ese es su destino. Sí, Ramón Luis, por favor, adelante. Eh, Hola Germán, gracias por darme la palabra. Para comentar un poco y complementar lo que tú estás diciendo respecto de las carreteras y lo que tiene que ver con vialidad. En definitiva, por el lado nuestro, hemos hecho participar en distintas reuniones a gente del MOP, de la Seremía del MOP, que ellos intervienen a través de la Dirección de Obra, la Dirección de Vialidad, el cual tiene un desarrollo de proyectos importantes para la región. Dentro de eso, lo que significan los pasos fronterizos, tanto para Jama como para Sico, hay inversiones importantes en unos inversiones que tienen que ver con acortar los caminos, como tú dices, respecto de Sico, donde se hacen unos bypass que mejoran la conectividad con Baquedano, Sierra Gorda, casi más o menos en 80 kilómetros, se reduce el tiempo de viaje. Y por el lado de Jama intervienen también dos áreas importantes que son las que normalmente generan cortes de carretera producto de las nevazones del tiempo de invierno y del invierno boliviano. Por otro lado, también a nivel de la región hay inversiones importantes, hay una inversión de conectividad de una vía interesante por crucero que va a unir Calama con Tocopilla. Ahí está también el tema de la doble pista, que ya de alguna manera se va a comenzar a desarrollar la concesión respecto de lo que significa el oasis hasta Iquique. Y por otro lado hay un camino interior que se va a construir, que va a ser una alternativa a la avenida costera, que es la que estaría por el sector de Michilla, por detrás de Michilla, que va a conectar el área de Antofagasta con Tocopilla, en definitiva. Ahí hay una inversión interesante desde el punto de vista vial. Por otro lado, hay también mejoras que de alguna manera están proyectándose respecto de lo que significan los pasos fronterizos. Hoy día ya sabemos que es de interés
regional, el desarrollar el complejo aduanero que se tiene que levantar ahí en Socompa. Y respecto de la conectividad, hemos leído información que ha levantado el gobierno argentino respecto de recursos que se habían conseguido en digitalización, que hacen que en este rato el sector de Jama mejore ya con un sistema de conectividad mucho más importante que tienen hoy día, ya valores que están de alguna manera proyectados. Me da la impresión de que empiezan a licitarlos ahora, que es un plan general que tiene el gobierno argentino respecto a conectividad. Le tocó, por suerte, a Paso Jama, no así a Paso Sico. Así que yo diría de que hay bastantes inversiones. Lo importante también tiene que ver con la doble pista Calama. Falta revisar ahí qué es lo que va a pasar con... No hemos tomado conocimiento todavía porque parece que la doble pista está en este rato levantándose ya en diseño y topográficamente, pero no sabemos de la avenida Circunvalación en Calama por qué lado va a pasar. Y también desconocemos las áreas de estacionamiento que va a desarrollar esa doble pista para la cantidad de vehículos que van a transitar respecto del paso Jama o el paso Sico con nuestros puertos. Creo que es un dato relevante. Les aprovecho de comentar que el día 1 de octubre, o sea, estamos al día viernes, a las 10, 11 de la mañana, vamos a hacer un seminario en el cual hemos invitado a dos expertos respecto de plataforma de servicio logístico. Uno de ellos es el gerente general de la plataforma de transporte internacional de los Andes. Ellos mueven y han movido, batieron el récord ahora en julio de cantidad de camiones que circulan por el paso de los Andes y que llegan a esa área que administra esta plataforma internacional de los Andes. Lograron atender 17.000 camiones en el mes de julio. Nosotros, para que usted tome conocimiento, movemos, de acuerdo a la estadística que tenemos el año 2020, 20.000 camiones al año. O sea, ahí vamos a poder, con la información que nos va a entregar este señor, vamos a poder tomar también conocimiento de la magnitud de lo que significa mover en un mes 17.000 camiones versus lo que nosotros movemos en un año, 20.000 camiones. Entonces vamos a poder también dimensionar las capacidades de inversión que se requieren para poder atender un flujo de ese tipo, pensando de que de alguna manera también, por otro lado, la información que hemos levantado a través de los diferentes estudios de nuestro programa, como por ejemplo, el potencial de transporte que podrían llegar, de cargas que podrían llegar a nuestros puertos, que hablábamos de que hoy día se mueven del orden de 1,2 millones de toneladas y al 2035 podríamos estar llegando a casi 4,5 millones de toneladas. Por lo tanto, son datos que vamos a ir contrastando con este experto que viene allá de los Andes a mostrarnos esa plataforma, así como también va a estar el gerente de operaciones de la plataforma de Valparaíso, la logística de Valparaíso, que también nos va a señalar movimientos de comportamiento y de modelos de negocio de esas dos áreas. Eso por mi parte, Germán. Estás muteado. Gracias, Sí. gracias Ramón Luis. Bueno, dejamos entonces esta parte para entrar a lo que ya le había anticipado, que es las cadenas regionales de valor y el caso específico ya estudiado para algunos productos de producción conjunta entre Salta y Antofagasta, materias primas salteñas procesadas industrialmente en Antofagasta con destino a mercados de Chile con tratados de libre comercio. Para ello dejo con ustedes a Henry Morales, quien es un profesional que está terminando su magíster de gerencia pública y también ya avanzando bastante en el doctorado en economía aplicada regional acá en la Universidad Católica del Norte. Él es especialista en temas aduaneros y estuvo a su cargo justamente todo el estudio de los tratados de libre comercio para aplicarlos a ese caso que estudiamos con Salta, con la Universidad Católica de Salta, en un proyecto que fue financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACCES, ¿no? Entonces, no sé si va a tratar este tema primero o los conceptos generales de cadenas de valor, pero dejo con ustedes
a Henry Morales. Las preguntas, como siempre, las pueden ir formulando en el chat, ¿no? O en las consultas específicas para ser analizadas y respondidas al final. Adelante, Henry. Bien, muchas gracias por su presentación, don Germán. Un saludo, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, un gusto para mí presentarles hoy. Perfecto, ya me habilitaron la opción de compartir. Muy bien. Mi presentación se va a referir a la región de Antofagasta como red de una cadena de industrias silvoagroindustriales para diversificar la producción. Antofagasta ha sido una región en la cual el interés, dada su gran vocación minera, el interés en generar una diversificación hacia distintos sectores productivos que disminuyan esta dependencia hacia la industria minera y ese efectos que generan los ciclos de precios de esta industria sobre la economía de la región, pues ha dado lugar a aprovechar distintas potencialidades que tiene esta región para tratar de crear nuevas industrias, ¿no? Así se ha ido desarrollando líneas como el caso del turismo, en este caso la idea que gracias a la ubicación geográfica de Antofagasta, pues permite también esa conexión con el proyecto Corredor Bioceánico, y en esta presentación queremos ver cómo se puede aprovechar ese potencial que tiene el corredor bioceánico para ir generando cadenas de valor e ir generando la creación de nuevas industrias y de procesamiento y de transformación de productos que obtengan tanto el centro oeste sudamericano como de los mismos destinos o mercados del Asia-Pacífico, realizar transformación aquí en la región y posteriormente exportarlo a países con los que Chile tenga o tiene actualmente Tratado de Libre Comercio. Bien, lo voy a presentar en dos. La presentación se va a manejar en dos partes. Primero, la factibilidad de industrializarlo en la región de Antofagasta, productos primarios de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Y posteriormente un resumen del proyecto AXIT, del cual le comentaba a don Germán, que realizamos a finales del año pasado, principios de este año. En el primer punto es comprender un poco cuáles son esas posibilidades que tiene la región para industrializar productos primarios que provengan de los países del centro oeste suramericano. Existe una capacidad de producción bien interesante de bienes agrícolas, pero también mineros, de industria silvícola como la madera, y que tienen un potencial de exportación de esta región. Hay zonas como el Chaco paraguayo, que ha sido considerado el granero del mundo en algunos términos, y que hablan de justamente estas expresiones del potencial que tienen estos lugares para exportar estos productos. Principal característica son productos con bajo nivel de procesamiento, de transformación, son productos primarios y que brindan entonces una oportunidad para agregar valor y transformar y exportar productos más acabados, mucho más avanzados desde el punto de vista de su transformación tecnológica para otros mercados internacionales. Este modelo se basa en tres pilares. Primero, la localización que tiene la región, la ubicación estratégica de esta región para el paso de mercancías desde el centro oeste sudamericano hacia el Asia-Pacífico. También la oferta diversa de productos con ventajas comparativas, que eso nos da esa facilidad de acceder a estos insumos que están localizados en esta región. Y posteriormente la existencia o la participación de Chile en distintos acuerdos comerciales regionales o tratados de libre comercio, como se conocen tradicionalmente, que le otorgan una serie de ventajas arancelarias que representan un atractivo para los exportadores del país poder colocar sus productos en estos distintos mercados. Vamos con el primer punto, la localización. Bueno, este es un tema del cual ustedes ya conocerán y don Germán les explicó anteriormente con bastante detalle. Pues la ubicación privilegiada que tiene Antofagasta, que le permite realizar un nexo entre toda esta zona del centro oeste sudamericano con aquellos mercados que se encuentran en el Asia-Pacífico, incluso en las costas pacíficas del Pacífico del norte o del territorio más al norte de América, brindan entonces una posibilidad para que se genere ese tráfico o ese tránsito de mercancías, ¿no? Ese flujo de mercancías. Y que también permiten entonces colocar Antofagasta como un nexo o un nodo
estratégico para realizar este tipo de, no solamente servir de puente para este flujo de mercancías, tanto de ida como de regreso, sino también para tener las posibilidades de obtener estos mismos productos, realizar transformación, agregar valor y posteriormente exportarlos. Bueno, una cantidad muy variada de insumos tenemos en los países de la región. Tenemos productos como en el caso de Bolivia, mineral de zinc y sus concentrados, tortas de soya, estaño en bruto, aceites crudos de soya. En el caso de Paraguay, harina, cereales, carne, madera, fibra de algodón, semilla de soya. Brasil vuelve con la soya, es un producto bastante común en la región, pero además el maíz, el pollo, bovina, maquinaria, algodón, entre otros. Y en el caso de Argentina, harina y panes de soya, grasas y aceites, cereales, semillas y frutos oleaginosos, entre otros. Productos bien interesantes, particularmente si vemos, por ejemplo, el caso de la soya y del maíz, son unos bienes que están incluidos en aproximadamente el 70% de todos los productos que se encuentran dentro de en los establecimientos comerciales, ¿no? Hay una gran dependencia o un gran uso de estos productos como insumo para distintos productos alimenticios. Entonces, eso brinda un potencial sumamente grande para la transformación de bienes de esta naturaleza y la generación de productos más complejos. En el caso de los acuerdos comerciales regionales o tratados de libre comercio, como tradicionalmente se les conocían, bueno, Chile tiene una ventaja bien interesante, una ventaja comparativa. En la región es el país que ha celebrado mayor cantidad de acuerdos regionales. Al momento, a la fecha, a partir de este año, son 30 acuerdos regionales, los cuales son de distinta naturaleza. Por una parte existen acuerdos bilaterales, como el existente con China, con Corea del Sur, con el Reino Unido, que entró en vigencia este año. Tratados también con distintos bloques económicos, como el caso del Mercosur, el caso de la EFTA, la Unión Europea, y también algunos de los cuales Chile hace parte, como el caso del TPP, que lo están negociando actualmente, y la Alianza del Pacífico, del cual ha sido incorporado. Esto totaliza o permite entonces comprender un mercado de 65 países, que representa un 88% del PIB global, y sobre los cuales Chile tiene una ventaja de acceder a tarifas o a beneficios arancelarios que los distinguen con respecto a los países que no tienen celebrado este tipo de acuerdos. Aquí en esta tabla tenemos una serie de... Perdón. Estoy observando un seminario, pero acabo de hablar, así que estoy tranquilo. Puedo hablar. No te preocupes. Adelante. No. Ok, listo. Un problemita aquí con el audio. Ya estamos listos. En esta tabla tenemos los beneficios arancelarios de acceder a un acuerdo comercial regional, un tratado de libre comercio. Y para el caso de algunos productos, fíjense que estos fueron los productos que analizamos en el proyecto, que lo vamos a detallar posteriormente. Pero fíjense que por lo menos para el caso de China, productos como la pasta de tomate, el jugo de tomate, la salsa ketchup, harina de legumbres, pasan de tarifas que pagan los países que no tienen tratado de libre comercio o que pagaría el país en el caso de exportar sin certificación de origen, que se encuentran entre un 20, 30, 15%, a una tarifa cero, a una desgravación total. Igualmente en el caso de Corea del Sur, en el caso de Estados Unidos, ya con Indonesia todavía hay unos productos que se encuentran dentro del proceso de desgravación, todavía están dentro de lo que es el cronograma de desgravación. Entonces, tenemos distintos niveles. Chile, los acuerdos de Chile tienen bastante tiempo y en general la gran mayoría ya han cumplido su cronograma de desgravación, por lo cuanto la tarifa va a ser de cero para la mayoría de los productos que se hayan sido negociados dentro del acuerdo. Esto entonces permite establecer la posibilidad de obtener o de acceder a estos productos. En principio están destinados para productos que son originarios de los países signatarios. En el caso de Chile, bueno, productos originarios de Chile. Lo interesante aquí es la manera como se considera el concepto de originario, que parte desde aquellos productos que han sido totalmente obtenidos dentro del territorio, como los productos obtenidos de la extracción, en el caso de la industria minera, industria de hidrocarburos, los productos obtenidos de la cría dentro del territorio, de la siembra, la pesca, etcétera. Son productos que se obtienen 100% en el país y por lo tanto de una vez tienen el acceso a esos beneficios.
Pero también hay la posibilidad de utilizar insumos importados, incorporarle valor agregado nacional y obtener una serie de productos finales que puedan ser catalogados como originarios chilenos. Por lo tanto, recibir un certificado de origen que permita garantizar que ese producto cumple con las normas o los requisitos de origen que están establecidos dentro del tratado respectivo. Esto lo que implica es que exista una transformación sustancial entre el o los insumos importados y el producto final. Se puede medir de distintas maneras, ya sea con un salto de partida arancelaria o con el requisito de un porcentaje de este valor agregado nacional, en el cual se establece entonces un límite mínimo que deben cumplir para ser considerados originarios. Lo cierto es que entonces esta ventana que nos está dando esta posibilidad de obtener insumos importados es la que nos da entonces o representa ese pilar para poder darle factibilidad a este modelo de negocios. Algunos productos que se han analizado, en el caso del trabajo que hicimos nosotros, se encuentra a partir del tomate la salsa ketchup, la cual obtendría una tarifa en el caso de China del 0%, de Corea del Sur del 0%, cumple con el requisito de transformación, ya de que en el caso de China sería un valor de contenido regional o un valor de agregado nacional del 50%, en otros casos el cambio de partida arancelaria, que también lo cumple. Entonces es uno de los productos que sería factible de transformar y de colocar en esos mercados. La pasta base de legumbres, considerando legumbres, bueno, en sus distintas modalidades, incluye también o puede ser también considerada o beneficiaria de esta reducción arancelaria para el caso de China, de Corea del Sur y de Estados Unidos, Indonesia y Tailandia, según los distintos requisitos de origen para cada uno. Y en otros análisis, que estos no fueron parte del nuestro, que este fue un trabajo que hizo la SUBREI, ellos encontraron también para el caso del aceite vegetal a partir de soya, exportado de Chile para China con granos de soya paraguaya, y que cumple con el requisito también de salto arancelario, de cambio de capítulo, y en el caso de los cereales provenientes de Mato Grosso do Sul, para transformar y generar barras de cereales aquí en Chile, destinadas para China, también cumple con el requisito de origen de cambio de partida. Estos entonces son algunos ejemplos que nos permiten ver que efectivamente desde el punto de vista técnico arancelario y dentro de los criterios que están establecidos en los acuerdos comerciales regionales, pues existe la factibilidad de realizar esta transformación. Esto nos pone entonces ante la probabilidad de un modelo, considerando el potencial del corredor bioceánico que se estima incorporar en futuros años, en un periodo posterior, pasar de un modelo en el cual que se base principalmente en el transporte de bienes desde el centro oeste suramericano o hacia el centro oeste suramericano con el Asia Pacífico, en el cual el rol de Antofagasta sería principalmente de transbordo de mercancía. Por lo tanto, sería un modelo que se basaría en el tránsito de mercancía y en operaciones logísticas, a un modelo de transformación en el cual se realice un proceso de transformación productiva en la región de Antofagasta y permita generar entonces exportaciones con valor agregado y encadenamientos productivos. Con esto entonces aumentando los efectos multiplicadores dentro de la economía por la vía de salarios, por la vía de renta, entre otras posibilidades. Algunas formas de asociación que se pueden realizar, también es interesante pues considerar que es un modelo que se está planteando implementar. Eso requiere entonces considerar quiénes van a ser los actores que van a realizar las inversiones necesarias y van a participar en este proceso. Para ello se pueden representar distintas figuras de asociatividad como alianzas estratégicas entre empresas no competidoras o entre empresas competidoras, que es el caso de este término coopetición. Entonces, realizar estos tipos de alianzas entre estas distintas empresas para abocarse a la producción de estos distintos productos. También bajo la figura de joint ventures o empresas conjuntas y relaciones clientes-proveedor que son interesantes e importantes, dado que permitirían garantizar la confiabilidad del suministro de los distintos insumos. Esto es necesario dado que los productos agroindustriales
tienen distintos comportamientos y atienden a distintos requerimientos dentro de sus mercados. En algunos casos se establecen cuotas, hay muchos de ellos, la gran mayoría están sujetos a precios internacionales y a cuotas de producción que de una u otra manera condicionan la disponibilidad de estos productos para su transformación. Entonces lo importante bajo un modelo de negocio de esta naturaleza es garantizar la disponibilidad de estos insumos. Bien, como todo modelo de diversificación que se está planteando, existen algunas brechas regionales, ¿no? En este caso es, digamos, particularmente interesante y existen unos elementos bien desafiantes por cuanto no corresponde a un modelo que va a partir, o un modelo de diversificación que va a partir de una industria existente como es la minería, sino digamos que se va a apoyar ligeramente principalmente en la infraestructura que también le da lugar a la mayoría, le da lugar a la minería, pero no de una manera directa. Entonces, esto implica solventar algunas brechas regionales. Por una parte, existe poca experiencia en la industria alimentaria en la región. No existe una cultura, una vocación agroindustrial. Anteriormente, hace muchos años la hubo, pero las tecnologías han cambiado, los modelos de producción, las cadenas logísticas, y por lo tanto, eso requiere adaptar y comenzar nuevamente con una concepción nueva y más moderna para implementar esta industria. Por otra parte, las condiciones para atracción de empresas y capital humano generan entonces este tipo de condiciones, dado que las empresas necesitan tener posibilidad de acceder a terrenos, las personas necesitan también, o es interesante buscar la forma de atraer este capital humano y mantenerlo aquí en la región, que no sean personas que conmuten y que viajen a otras regiones, sino que también más bien se mantengan en Antofagasta, su lugar de residencia. Eso es algo que representa un desafío, pero que debería ser parte de políticas que vayan dirigidas en esa dirección, dado que si no existe el capital humano, si el capital humano sencillamente fluye, con él fluye el conocimiento, con él fluye parte de la renta y se pierde un valor en distintos sentidos para esta industria. La vocación minera del sector logístico es, por una parte, representa un aspecto positivo, una fortaleza para este modelo, dado que existen puertos, existen redes viales, ferroviarias, que toda esa infraestructura permite dar lugar a este modelo, pero también hay que considerar que es una infraestructura que está adaptada a la industria de la minería. Entonces existen ciertos elementos que hay que ir considerando, como el tipo de acceso o el acceso, el tipo de mercancía que se van a manejar en los puertos. Algunos puertos solamente tienen uso para graneles de tipo sólido, de tipo minero, no tienen posibilidades o tienen incompatibilidad con los productos alimenticios. Entonces son ciertas brechas o ciertos aspectos que hay que ir considerando al momento de implementar este modelo. Igualmente la adecuación de rutas marítimas y cabotaje. Antofagasta tiene una serie de rutas marítimas internacionales bien interesantes, pero sin embargo, para el caso de este tipo de productos de esta naturaleza, ahí es importante entonces integrar a los actores dentro de este sector, las industrias, las empresas navieras, transportistas internacionales, para buscar una concertación en cuanto a incorporarlos a ellos en este modelo, y que permitan entonces establecer las rutas que serían necesarias para exportar estos distintos o importar estos distintos insumos. Armonización de normativas y procedimientos aduaneros y sanitarios para facilitar principalmente el ingreso de los insumos necesarios que provengan de esta región, tratar de eliminar entonces o de ajustar los requisitos, los procedimientos, de manera que sea un proceso más expedito, y la disponibilidad de suelos aptos para cadenas de agroindustrias, que no es realmente algo que estén adecuados los suelos para este tipo de industria. Entonces eso también representa un desafío para esta actividad. Es algo desafiante, es algo interesante de analizar, no es algo imposible si lo vemos desde el punto de vista de que en Antofagasta tenemos, por ejemplo, observatorios astronómicos de última tecnología, de primera línea, que han sido incorporados aquí en la región bajo distintas figuras. Eso nos habla entonces de la posibilidad o de la factibilidad de que eso exista. Por supuesto, no es algo tan sencillo, o no es algo que atienda esa misma lógica, pero sí hay que ir cumpliendo o tratando de disminuir estas brechas regionales para
permitir que se generen las condiciones para esta industria. Bien, hasta aquí este primer punto. Ahora voy a proceder a explicarles los resultados del desarrollo del proyecto de cooperación Antofagasta-Salta. Este fue un proyecto AXID que realizamos, como les mencionaba, desde finales del año pasado hasta inicios de este año, en el cual nosotros estudiamos justamente este modelo de negocios. Vimos entonces la factibilidad de traer productos agrícolas desde Salta, realizar una transformación productiva aquí en la región de Antofagasta y posteriormente exportarlos a algunos mercados meta que nosotros identificamos, principalmente en el Asia-Pacífico y en el norte de América. Me gustaría en este punto, por favor, pedirle a Mirko que nos comparta un video para que lo vean ustedes, que resume el proceso de análisis y el objetivo del estudio que nosotros participamos. ¿Es posible producir alimentos a partir de productos agrícolas en pleno desierto de Atacama? Los tomates de la provincia argentina de Salta pueden ser transformados en alimentos que se consuman en los mercados asiáticos u otros del Océano Pacífico. Se pueden producir en la región de Antofagasta fideos o hamburguesas preparadas con harina de porotos o de arvejas cosechadas en Salta. Las respuestas a estas interrogantes son afirmativas. Fueron comprobadas por investigadores del Instituto de Economía Aplicada Regional, IDEAR, de la Universidad Católica del Norte y de Comercio Internacional de la Universidad Católica de Salta. El estudio se realizó como parte de un proyecto de cooperación internacional descentralizada, encargado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile. El objetivo central de este proyecto es detectar nuevas posibilidades de trabajo y desarrollo, especialmente entre pequeñas y medianas empresas de Argentina y Chile. En Salta, se busca asegurar una demanda continua y creciente de productos en los que tiene ventajas comparativas para aumentar la producción y con ello crear más puestos de trabajo. En Antofagasta, se trata de crear agroindustrias que procesen esas materias primas agrícolas y las transformen en alimentos no perecibles, destinados al mercado nacional y a la exportación. Pensar en los mercados internacionales no solo se debe a la mayor demanda que se pueda captar, sino también porque si los productos hechos con materias primas importadas logran agregar valor y, así, obtienen el certificado de origen de Chile, entonces pagarán menores aranceles o se les eliminarán esos impuestos de importación en los países en los que Chile tiene tratados de libre comercio. Es decir, esos productos serán más competitivos en esos mercados si son procesados en Chile, al poder venderlos a un precio menor, aumentando su demanda. Los estudios de esos mercados, así como los requisitos establecidos en sus respectivos tratados de libre comercio para aceptar como hecho en Chile los productos en estudio, fueron realizados por investigadores de IDEAR en Antofagasta. También se estudió el procesamiento industrial, la logística de transporte y los costos de importación y de exportación. En Salta, por su parte, se contactó a productores y se estudiaron los precios de exportación de porotos, garbanzos, arvejas y tomates, así como todo el entorno de comercialización internacional que esos productos han tenido hasta el momento. Tras esta investigación colaborativa, se concluye que es posible y positiva esta cadena de valor regional que asegure compra a los productores agrícolas en forma creciente, con la posibilidad de que ellos formen también parte de la empresa que procesará estos productos en el norte de Chile y que los exportará con ventajas competitivas a los mercados internacionales seleccionados. Es decir, un proceso de ganar-ganar para todos los actores involucrados.
Bien, muchas gracias, Mirko. Continuando con la presentación. Bueno, aquí tenemos los objetivos generales, ya ustedes lo vieron en el video, en específico es generar un modelo de negocio que se propondrá para los procesos de exportación, importación y reexportación al mercado final, incluyendo estimaciones de costo de producción, logística y transporte, tanto de las materias primas de Salta Antofagasta como de Antofagasta en los mercados de destino, para los productos alimenticios procesados e industrializados en 2 casos tipo. Perdón. En general, en resumen, este es el modelo de negocio. Se basaba en principio en la producción de insumos en Salta, Argentina, insumos a ser transformados. En principio consideramos 2, el tomate y las legumbres. Posteriormente, realizar un proceso de transformación de estos insumos en Antofagasta con una incorporación de valor agregado nacional que permita obtener la certificación de origen a este producto final, considerado entonces como hecho en Chile o un producto originario chileno. Esto permitiría entonces destinarlo a países mercados con los cuales existan tratados de libre comercio o acuerdos comerciales regionales, tales como China, Corea del Sur, Estados Unidos, Indonesia y Tailandia. Perdón, Henry. Sí, dígame. Al proyectar el video parece se eliminó el pase de tus diapositivas. Ah, No las caramba. estamos viendo. Me están viendo Si a mí. puedes activar nuevamente al compartir pantalla de tus diapositivas. Cierto, disculpen. Aquí tengo nuevamente. Muy bien. Ahora sí se ve. Ahí estamos, sí. Muchas gracias. Sí, los tenía ciegos. Bien. Entonces, este es el modelo de negocio que nosotros planteamos. Producción de insumos en Salta, Antofagasta, la transformación en Antofagasta, Chile, de estos insumos y posteriormente, considerando o tomando como criterio el agregar suficiente valor para realizar la transformación necesaria que permita obtener la certificación de origen de estos productos y posteriormente ser destinados a los países mercados que fueron previamente seleccionados. Por supuesto, nosotros trabajamos con esta muestra de dos insumos y trabajamos también con una muestra de productos acotada, así como de países mercados. La propuesta de valor, bueno, basarse en los tratados de libre comercio que ha celebrado Chile con terceros países o grupos económicos, la diversificación de una producción dirigida más bien a tratar de generar una industria agroalimentaria dentro de la región, direccionado a pymes más que enfocada en grandes empresas o empresas multinacionales, más bien tratar de fortalecer que este proceso sea realizado por pequeñas y medianas empresas, obtener los beneficios arancelarios derivados de estos tratados de libre comercio y elaborar productos agroindustriales en una región que no tiene vocación, pero que tiene el potencial de generar esta transformación. Mejoran el rendimiento de los sectores comerciales, un nuevo sector agroindustrial y aumento, por supuesto, en el empleo y en el producto regional. Bien, partimos analizando los distintos productos. Yo le voy a poner únicamente el ejemplo del caso de las legumbres para no extender tanto. Nosotros consideramos por una parte la producción, el equipo, nuestra contraparte de la Universidad Católica de Salta, realizaron distintos trabajos tanto de índole cuantitativa, realizaron análisis estadístico de las tendencias comerciales de estos productos y de los posibles productos finales que se podían obtener a partir de ellos, su posición dentro de los mercados internacionales, cantidades o valores o capacidades de producción, entre otros, y también realizaron trabajos de tipo cualitativo, entrevistas con distintos productores para comprender cómo es la dinámica de producción de esos distintos insumos. Eso nos permitió entonces seleccionar una serie de productos, como el caso de los garbanzos, las arvejas, los porotos. En ese caso excluimos, por ejemplo, la lenteja, que a pesar de ser un producto bastante atractivo para este modelo, no disponía de la capacidad productiva dentro del análisis que hicieron estos investigadores. Ellos evaluaron entonces sus posibilidades de exportación a Chile, los productores, exportadores e importadores de estos productos, los mercados de destino seleccionados, que en este caso fueron 5, China, Estados Unidos, Corea, Tailandia e Indonesia. Esto lo seleccionamos considerando distintos criterios como el tamaño del mercado, el beneficio arancelario recibido dentro o previsto dentro del Tratado de Libre Comercio para productos chilenos, la distancia del país, entre otras variables, y las distintas oportunidades y desafíos para estos insumos.
Consideramos dentro de los requisitos para la exportación a Chile, ellos consideraron entonces la normativa en el caso de Argentina de exportación, certificación fitosanitaria de exportación, el remito fitosanitario, y bueno, todos estos requisitos que se requerían para hacer efectiva esta exportación al país. No me voy a detener mucho en este punto. Igualmente, los distintos procedimientos que se requerían, trámites y procedimientos para realizar este proceso, e ir identificando entonces los distintos pasos para el proceso de exportación, considerando también todos estos trámites, y esto permitió también establecer una estructura de costos para identificar el valor de mercado de esa mercancía, de estos distintos productos, colocado aquí directamente en Chile, en Antofagasta. La estructura de costos entonces partió, primero la podemos dividir en 3 secciones. Por una parte, el costo de los insumos hasta obtener un producto o un insumo colocado aquí en Antofagasta. Posteriormente, el costo de transformación, el cual también analizamos con el apoyo de una investigadora de la Universidad Católica de Santiago, en la cual ella realizó el análisis de los distintos procesos productivos partiendo de la idea de una planta piloto, todo el equipamiento, todo el consumo energético, todos los distintos procesos productivos que se requerían, y nosotros entonces identificamos cuáles serían los costos asociados con ese proceso de transformación, tales como almacenamiento y el proceso productivo en general. Empaque para su posterior exportación, y por último, el último segmento de costos, que son los costos de exportación desde Antofagasta hasta los distintos mercados meta que nos planteamos. Bien, en el caso de la harina de legumbres consideramos también sus distintas potencialidades. Por una parte, aspectos nutricionales como alto contenido de fibra, de proteína y sin gluten, y la variedad de productos que se pueden elaborar como pastas, premezclas, rebozadores, embutidos, snacks, sopas y salsas, barras nutricionales y productos cárnicos. Entonces un insumo bastante versátil para la elaboración de distintos productos agroalimentarios. Bueno, aquí no me voy a detener mucho tampoco, pero se consideró todo el procesamiento desde el almacenamiento de materia prima hasta el proceso de embalaje y despacho ya del producto final, considerando, como les mencionaba, costos, tiempos, requerimientos, demandas energéticas de otros insumos como el agua, por decir algo, y los procesos de transformación en cada una de estas etapas productivas. Para ello obtuvimos entonces al final esta tabla que ya vieron anteriormente. En el caso de la harina de legumbres, que es el ejemplo que les estoy mostrando, bueno, nosotros para los 5 países o mercados metas que nos planteamos, encontramos que para todos se cumple con la regla de origen. En el caso de China se pide un cambio de capítulo, en el caso de Corea del Sur un cambio de partida más un 45% de valor de contenido regional, que ese es el mínimo de valor agregado nacional que debe tener el producto para ser exportado como originario. Cambio de capítulo en los otros 3 países, en Estados Unidos, Indonesia y Tailandia. Esto permite entonces obtener esta tarifa o el acceso a esta tarifa preferencial de un 0%. Aquí consideramos también, dentro de la estructura de costos y de trámites, cuáles son los distintos procedimientos para la exportación desde Antofagasta hasta estos mercados finales. Entonces fuimos identificando los distintos hitos que se requieren para realizar este proceso de exportación, y también asociándolos con los costos correspondientes a cada etapa. Son distintos drivers o generadores de costos que fuimos sumando para generar entonces un valor, en este caso un valor FOB a nivel de los países destinos, y poder entonces ver la diferencia o hacer la comparación de ese precio con el beneficio arancelario y sin el beneficio arancelario. Esto nos da lugar a este modelo. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de exportación de harina de legumbres de Chile hasta China, en donde el valor de las mercancías lo estimamos en $20.000 para un contenedor de 20 pies. Estimamos la tarifa de la aduana, de agente de aduanas, en $600, los gastos locales en 1.465. El flete, que bueno, sabemos en este momento que estos fletes se han disparado por los distintos problemas que existen con los contenedores, pero para el momento estaban valuados en cerca de $7.600 con un seguro de 760.
y esto nos brindaba un valor CIF de 30.425, incluyendo por supuesto el seguro y flete, de $30.425 para este contenedor de 20 pies de legumbres. Si el producto iba destinado sin la certificación de origen, pues requería entonces el pago de un 20%, que es la tarifa para los países, o en el caso de los productos que no tengan certificación de origen, lo cual elevaba el valor CIF más arancel a un $36.510. Y en el caso de que sí se accediera con certificación de origen, pues la tarifa era cero, lo que dejaba el CIF más el arancel. En este caso no se incluye el arancel, quedaba en $30.425, precio colocado en puerto, y bueno, por supuesto no se incluyeron los costos en el territorio del país meta. Bien, hasta aquí la presentación. Le agradezco mucho su amable atención y quedo dispuesto a cualquier pregunta que quieran, que tengan a bien hacer. En el chat hay una consulta Aquí. de Alicia Reyes. Ajá, No sé vamos si a la ver. estás viendo, lo puedes leer y Sí, la cómo no, por aquí contestas vamos a tú verla. o lo compartimos entre varios de los asistentes. Correcto. Aquí déjame mencionar, sí menciona Alicia Reyes, si bien el tejido empresarial local tiene una vocación mayormente minera, ¿cómo se visualiza la posibilidad de la atracción de empresas nacionales que quisieran invertir en nuestra región para añadir valor a productos de la industria? ¿Se habrá avanzado localmente en ofrecer incentivos para ellos? Bueno, esta es una pregunta que pudiera hacer el gobierno regional u otra institución. En principio, el trabajo y en parte lo que nos apoyó a nosotros la ingeniero de alimentos que contribuyó para este trabajo, ella planteaba de distintas formas, ¿no? Distintas asociatividades, pero ella consideraba que era importante, necesario la participación de empresas que tuvieran experiencia, que tengan el conocimiento necesario general para incorporar para realizar este proceso productivo, dado la falta pues de vocación agroindustrial que existe en la zona. Pero sí, tal cual como usted lo menciona, es importante pues incorporar y generar ese tipo de condiciones que mencionaba en una presentación, en una de las diapositivas anteriores, para ir facilitando esta nueva industria, una industria totalmente novedosa que tiene poco antecedente y sobre la cual existe una baja vocación en la región. Henry. Si hay otra intervención, mientras tanto, simplemente yo quisiera reiterar que para todo lo relacionado con integración e internacionalización, en la región falta todavía un plan estratégico en el que participe gobierno, en este caso con mayor razón, gobierno regional, el empresariado, las universidades, los organismos de las comunas, o sea, que haya una participación efectiva de querer utilizar todas estas oportunidades que nos brinda la integración. En el caso concreto de este tipo de procesamiento, se requiere además de políticas públicas regionales, disponer de terreno, que bienes nacionales, por ejemplo, destine áreas, como la está destinando con mucha justicia, a proyectos de energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? Parques eólicos, parques de fotovoltaicos, etc. Los terrenos están. Bueno, podrían también estar para este tipo de agroindustria, por ejemplo. Pero se requiere además, como de alguna manera la pregunta lo anticipa, ¿no es cierto?, otro tipo de incentivos de tipo impositivo o de algunas otras facilidades crediticias, etcétera, de esta manera de atraer a estos inversionistas, sean chilenos o sean, ¿por qué no?, argentinos, paraguayos, brasileños, ¿no?, que vean la posibilidad de acercarse a los puertos para el producto final, menor costo, pero sobre todo ganar las ventajas arancelarias que nos acaba de explicar Henry. Entonces, esto es realmente falta acá. Tenemos ideas generales de cómo hacerlo, pero hay que sentarse a ver esto, el ya desarrollar un plan específico. Es de esperar que a través de la Estrategia Regional de Desarrollo, que viene próximamente a su elaboración, lo que está indicando ya la nueva Estrategia Regional de Innovación y las facilidades que pudieran, ojalá, lograrse con una descentralización, una desconcentración efectiva a través de la nueva Constitución de la República, pudiéramos realmente avanzar en esto, o sea, tener más elementos, más armas, más facilidades para este tipo, repito, de políticas públicas regionales. No sé si Henry, ojalá haya otras opiniones al respecto.
Sí, Henry, don Claudio. Germán, aquí Claudio, hola. No, yo quiero, bueno, digamos, una idea, un pensamiento. Es un tema complejo, no cabe la menor duda, hay mucho que construir, ¿ya? Porque aquí en nuestra región, obviamente, las inversiones mineras y en energía de aquí a muchos años más son bastante relevantes, ¿no? En realidad, entonces, de repente, que alguien venga a invertir en este tipo de iniciativas, se hace muy difícil visualizarlo, pero yo creo que hay que, como bien decía don Germán, hay que construir espacios, hay que construir, digamos, gobernanza y posibilidades para ello. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años atrás, cuando se crea Inves Chile a través de esta ley, también dentro de esta ley se crea el artículo 21, que permite que los gobiernos regionales, con sus recursos, podrían organizar unidades de promoción y atracción de inversión extranjera. Es decir, yo creo que ahí también hay nuestra región, y en este caso el gobierno regional y este nuevo gobierno regional, con sus nuevas divisiones, debiera asumir ese desafío de la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera en Chile, Inves Chile, ¿ya? Y poder crear, así como nos crearon nosotros hace unos años atrás a las unidades regionales de asuntos internacionales, crear, digamos, porque la ley lo permite, justamente estas unidades de promoción y atracción de inversión extranjera. Y que nosotros el día de mañana, así como recibimos a la Embajada de Tailandia y le hablamos de energía, de minería, de astronomía, también pudiésemos hablarle a estos embajadores y a estas delegaciones comerciales, digamos, extranjeras, como ASEAN, por ejemplo, de la posibilidad de invertir en lo que tú has presentado, Henry. Entonces yo creo que también hay alternativas como esta que el gobierno regional debiese asumir. Ese es un comentario que yo quisiera aportar a esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Sí, ciertamente existe muchos desafíos. No es un modelo que sea sencillo de implementar. Hay muchas cosas en las cuales se deben avanzar, muchos aspectos. Algo que se debe tomar en cuenta es que ver la diversificación en Antofagasta no como creación de empresas, no como traer, como el caso de los telescopios, que bueno, que si bien ha sido un modelo exitoso, el caso de las energías limpias, pero no como traer empresas, sino como generar condiciones, un proceso de generar condiciones en la región para que las empresas quieran venir, para que las personas quieran estar aquí, y eso permite entonces crear una industria, pero desde aquí, desde la región, no una industria que dependa de otros lugares, una industria que dependa de Santiago, que dependa de otros lugares, porque ahí están las unidades de control, sino una industria que se cree y que se fortalezca desde Antofagasta. Eso sería el reto y en parte la visión que se debería considerar en modelos de diversificación productiva como este caso. ¿Hay alguna otra intervención? Sí, Ramón Luis. Hola, Henry. Un gusto saludarte y bien por tus felicitaciones por tu presentación. Solamente complementar un poco respecto de lo que significa de alguna manera la lucha de esto que estamos promocionando, tanto en lo que estás mostrando tú, como también un proyecto que va a desarrollar, que ya se licitó, que tiene que ver con, a través de un proyecto FIC-R de nuestro programa, que tiene que ver también con todo este tema de agregación de valor de contenido regional a materias primas importadas. Con los nacionalismos que se generan en las distintas regiones, y es así como hemos escuchado versiones en las cuales algunos empresarios señalan de que por qué generar valor agregado o contenido regional en nuestro país para otros trabajadores cuando lo podemos hacer con respecto de nuestros propios trabajadores. Creo que una manera de mostrar y de ayudar a eliminar ese tipo de paradigmas tiene que ver con conocer el monto del mercado al cual se está postulando. Un ejemplo de ello es lo que logramos levantar nosotros en nuestro programa, que tiene que ver con el jugo de naranja congelado, donde lo primero que vimos es cuánto de jugo de naranja congelado de naranja argentina exporta a Argentina, medido en millones de dólares, a 4 países.
Uno es China, Corea del Sur, Japón y México. Y vimos que efectivamente en donde tiene el arancel más caro para entrar el jugo de naranja congelado argentino era en Japón, donde el arancel es de un 25%. Pero Chile tiene un tratado con Japón donde el arancel es cero. Pero la gracia está en que el mercado de Japón de compra de jugo de naranja congelado es de 100 millones de dólares. Y sucede que Argentina vende en ese mercado 23 millones de dólares. O sea, hay un potencial de poder aumentar ventas de jugo de naranja congelado de 100 menos 23 millones de dólares. Por lo tanto, con ese dato se tiene que ir a convencer a los inversionistas argentinos de que haciendo un intermediario a través de una agregación de valor de contenido regional aquí en Chile, acá en esta región, ellos podrían producir más naranja, lo que significa aumentar la producción de naranja, comprar más fertilizantes, tener más trabajadores, más mano de obra, por lo tanto ya no tiene que ver con seguir vendiendo 23 millones de dólares, sino que significa también 23 millones de dólares y toda la cantidad nueva que se va a generar producto de esta mayor demanda que se podría generar por el lado de este valor de agregación de valor de contenido regional que se estaría haciendo en nuestra región, lo cual llevaría de que efectivamente las ventas por el lado de ellos también aumenten y aumenten de una forma indirecta la capacidad de uso de mano de obra en su región. Así que yo creo que sería como interesante en el ejemplo que tú mostraste, donde de la harina de legumbres, donde hay una diferencia de $6.000 respecto de con arancel, sin arancel, también agregarle el potencial de mercado que se podría alcanzar, porque sería como de alguna manera mostrar todas las alternativas que existen para venir a invertir en definitiva. Yo creo que esa sería una herramienta que permitiría efectivamente que se dimensione la capacidad de mercado que se puede lograr a través de entrar en forma indirecta hacia estos compradores que son potenciales. Ese es mi comentario, Henry. Gracias. Sí, y además, Ramón Luis y Henry, agregar a eso quizás, no quizás, sino preponderantemente, la posibilidad de que sean los propios empresarios argentinos los socios o, por qué no, los dueños de la industria que va a crearse acá en Chile. O sea, el hecho que se instale acá no obliga a que tengan que ser capitales chilenos o inversión 100% chilena. Puede ser, ojalá, una inversión mixta o incluso ya llegando al extremo de que sea 100% argentina. Que acá las empresas mineras, por ejemplo, son 100% extranjeras, ¿no es cierto? Las principales empresas mineras privadas, digamos, excepto quizá AMSA. Pero eso efectivamente es un trabajo que hay que hacer tanto con el noroeste argentino como eventualmente con otras regiones, de que ellos tienen también que ganar. O sea, este es un método que podemos diseñar de ganar, ganar, y que no vean que solo va a crear trabajo y va a crear valor económico acá en Chile, sino que también los va a beneficiar a ellos, como dice Ramón Luis, ¿no? Bien, no sé, Henry, si tú para pregunta. Y para agregar una cosita, fíjate que mostraste dentro de la tabla un arancel en Tailandia de 40%, me parece que era para la harina de legumbre. Creo que ahí hay un porcentaje de mayor precio que paga la harina de legumbres en Tailandia, cuando perfectamente hay bastante alternativas de entrar con un arancel cero y aumentar la producción y entrar con una mayor oferta en ese mercado que es gigante. Nosotros, por si acaso, tenemos también en el día 13 un seminario en el cual viene el encargado de Chile respecto de todo lo que significa OCEAN en el mercado internacional, a un seminario presentarnos los potencial de mercado que existe en esa zona para todos los productos, tanto nacionales como internacionales. Así que ahí se puede levantar también información respecto de cuáles son las demandas de productos en ese sector. Excelente. Muchas gracias, Ramón Luis. Gracias por su intervención, por sus palabras y por la invitación también a este. De verdad que sería muy interesante ver qué propuestas traen ellos. Sí, realmente lo que usted dice es un punto fundamental en este análisis, ¿no? En el caso del trabajo que nosotros hicimos, pues fue un trabajo, digamos, relativamente corto, de 3 meses, cuyos objetivos eran un poco más acotados y no nos permitía realizar un análisis de demanda más completo, que es realmente uno de los puntos complementarios que debemos hacer
Entonces, no solamente el análisis de oferta que hicimos nosotros, sino también complementar la caracterización de esa demanda para darle más fuerza y ver exactamente cómo se ubica el comprador de esos productos. Ahí, pues, eso quedó, de hecho, como parte de las recomendaciones para futuras investigaciones. Pero sí, realmente es algo que se debe fortalecer en este modelo. Pero muchas gracias por sus comentarios. Bien, hemos llegado entonces al final. Entiendo, no hay otra consulta, parece, y además ya son pasadas las 18 horas. Hay otros que tienen compromisos o tenemos otros compromisos luego. Recordarles que el próximo miércoles a las 4 nos encontramos nuevamente para seguir ya con el programa. Todos los miércoles hasta el 27, que vamos a tener el seminario final de cierre. Vamos a enviarles también los materiales de apoyo y otros materiales informativos en forma previa para el conocimiento de ustedes, enriquecer los debates y tener una participación tan buena o mejor que la que hemos tenido hasta el momento de parte de todos ustedes. Gracias entonces y hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Gracias, Germán. Gracias. Germán. Adiós. Gracias. Que estén bien.